Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de sistema endocrino, que quizás es un sistema nuevo para ustedes, que no lo hayan visto. Por ahí las que han hecho o los que han hecho un preuniversitario sí, pero en el secundario general este tema, a no ser que tengan especificidad en la escuela secundaria, no lo ven. Antes quiero hacer una diferencia. ¿Recuerdan cuando hablamos en biología de tejido glandular o de células glandulares? ¿Se ubican? Bueno, las glándulas son células o conjuntos de células, es decir, que hay un tejido glandular cuya función es secretar una sustancia. Y estas glándulas pueden ser endocrinas, como dice su palabra, porque su contenido es vertido hacia el interior, exócrinas, porque va hacia el exterior, o mixtas. Las endocrinas son, por ejemplo, ya vamos a ver que el sistema endocrino está formado por ellas, así que en esta clase a ellas nos vamos a referir. Son los ovarios, los testículos, la glándula tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal, ¿sí? Lo que hacen es sintetizar hormonas y vertirlas en sangre, o sea, en el interior del cuerpo. Las exócrinas no van a pertenecer al sistema endocrino y lo que hacen es su secreción llevarla hacia el exterior o a una cavidad interna. ¿Cuáles son las glándulas exócrinas? Ya algunas las vimos, glándulas lacrimales, sudoríparas, salivales. Hay algunas glándulas que son mixtas, un ejemplo es el páncreas. Las glándulas exócrinas, bueno, como les dije recién, vertían su contenido al exterior o a la luz de un conducto, pueden ser unido pluricelulares y que van a secretar agua, iones, proteínas o enzimas. En cambio, las endocrinas secretan hormonas. ¿Sí? ¿A dónde? A la sangre. Y por el torrente sanguíneo es que van a viajar a una célula, tejido, órgano, objetivo, destino o diana. Esos son los sinónimos que pueden encontrar en la bibliografía. ¿Bien? Este sistema endocrino al que nos vamos a referir hoy va a estar formado por el hipotálamo, por la hipófisis, por la glándula tiroides, por la paratiroides, los ovarios, los testículos, la médula y corteza suprarrenal que conforman a la glándula suprarrenal y el páncreas. Las hormonas son mensajeros químicos, sustancias químicas que son producidas por un órgano, que está conformado por un tejido y una célula especializada en eso, ¿bien? Y que van a verter su contenido al torrente sanguíneo, a la sangre, ¿bien? Para que viaje hacia un órgano destino o un órgano diana. Bien, entonces decimos que estas hormonas, ya vamos a ver, esto lo van a poder como cerrar un poco más cuando vayamos viendo a qué nos referimos y cuál es el funcionamiento de las glándulas, pero las hormonas son el vehículo por el medio del cual esta glándula va a poder ejercer su efecto a distancia. Bien, la produce, se dirige hacia un órgano, un tejido destino para que ocurra algo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo final de este sistema endocrino? Mantener la homeostasis, el equilibrio funcional y orgánico. Bien, recuerden que esta es una función de los seres vivos, ya lo habíamos visto en biología, si no, refresquen ese concepto. Y lo importante a saber en esto es que, por ejemplo, ¿se acuerdan? No me acuerdo bien cómo lo expliqué en biología, pero cuando yo les hablé de que la homeostasis era, por ejemplo, regular constante algo, la temperatura corporal, el pH de la sangre, ¿sí? El pH de la orina. Bueno, vamos a ver cómo va a inferir lo hormonal en regular todo eso, la glucemia, que es el nivel de glucosa en sangre. ¿Se acuerdan que se los di como ejemplos? Bien, esto es un poco repetitivo. Las funciones, ya vamos a ver que cada glándula tiene una función específica. En términos generales, esperen que voy a ver si estoy grabando porque a veces me sucede que me... Sí, estoy perfecta. A ver. Bien, sigamos. Más allá de que cada glándula tiene un objetivo, en general podemos decir que regulan la concentración de agua y de sodio y por lo tanto el volumen sanguíneo y la presión sanguínea, que regulan el fósforo y el calcio, que regulan la temperatura corporal, que coordinan respuestas para el estrés, que regulan la reproducción, el crecimiento, el desarrollo y envejecimiento de algunos tejidos, ¿bien? Controlan el almacenamiento y el uso de la energía. Y lo que podemos hablar de esta regulación hormonal
es que en concentraciones bajas son muy activas y aunque es más lenta la respuesta en diferencia a los neurotransmisores, la duración dura más, el efecto dura más, la función dura más, ¿se entiende? Se degradan rápidamente y vamos a ver que hay mecanismos de retroalimentación hormonal que son positivos o negativos. Entonces, acá lo que les coloqué es que se necesitan de diferentes factores para mantener este equilibrio o esta homeostasis, que hay un centro regulador y cuando se rompe el equilibrio, que entran en acción estos mecanismos de retroalimentación, que pueden ser positivos o negativos y van a emitir una respuesta. Esto es como que me parece que mejor volvemos a esto de la retroalimentación negativa y positiva cuando veamos el funcionamiento, porque si se los explico ahora, creo que no van a entender mucho. Lo que sí les quiero decir ahora es que la retroalimentación negativa es cuando la respuesta final va a inhibir al estímulo inicial que desencadenó la secreción de una hormona. En cambio, en la positiva, este estímulo, ¿sí?, va a generar una respuesta que va a aumentar ese estímulo, lo va a retroalimentar positivamente, ¿sí? Ya vamos a ver los ejemplos y lo vamos a explicar mejor. Vamos a hablar del eje hipotálamo-hipofisiario. Esta imagen es muy, muy buena, ya saben que es de la pizarra del doctor Parra. Fíjense si la pueden imprimir, me parece súper clara. La verdad es que acá no se visualiza tan bien, pero creo que les puede ayudar mucho para estudiar, así que descárguenla y si no me avisan y yo se las envío. Vamos a empezar a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es un área del cerebro, decimos que es un órgano neuroendocrino y por lo tanto vamos a decir de que produce neurohormonas. Bien, ¿por qué decimos que es neuroendocrino? Porque está conformado por tejido nervioso, pero secreta hormonas. Se ubica debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. Está formado por núcleos hipotalámicos y por células neurosecretoras. Ya les expliqué lo que era una neurosecreción, que van a secretar hormonas liberadoras. Ya vamos a ver que estos núcleos hipotalámicos tienen axones, porque recuerden, organicémonos un poco, por ahí yo me subo a la moto. Recuerden la neurona. ¿Se acuerdan cuando vimos algo de neurona en biología? Y en esta materia también ya lo deben haber visto. La neurona tiene un soma, tiene dendritas y tiene un axón. ¿Bien? Entonces lo que yo acá les coloqué es que los axones del hipotálamo van a estar unidos entre sí y van a estar unidos con otras regiones del sistema nervioso. El hipotálamo tiene funciones neurovegetativas, pero además regula el funcionamiento de una glándula que se llama hipófisis y la vamos a ver a continuación. La va a regular por medio de secreciones que se producen en los núcleos supraventricular y paraventricular y de secreciones reguladoras o factores liberadores u hormonas liberadoras o neurosecreciones reguladoras, ¿bien? Son sinónimos, van a encontrarlas de diferentes maneras según la bibliografía que consulten. Bien, vamos a ver, vamos a ir acá antes de explicar lo otro porque si no temo que no lo vayan a comprender. Este es el hipotálamo, esta es la hipófisis. La hipófisis tiene una parte anterior que se llama adenohipófisis y una parte anterior que se llama neurohipófisis. Bien, ya vamos a ver estas conexiones y demás. Ahora sí me vuelvo a lo anterior. Entonces el hipotálamo va a producir factores liberadores que van a viajar hasta la adenohipófisis y van a estimular o inhibir a unas células que ya las vamos a analizar y caracterizar para que produzcan o no una determinada hormona. ¿Bien? Pero a su vez, el hipotálamo en sus núcleos lo que va a hacer es generar hormonas que van a viajar hasta la neurohipófisis donde se van a almacenar para luego liberarse. Esas hormonas son la ADH y la oxitocina. Ya las vamos a analizar en mayor profundidad. Entonces, el hipotálamo. Sus células neurosecretoras producen factores de liberación que van hacia la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis. ¿Sí? Entonces, sus células neurosecretoras secretan una hormona que van hacia la parte de la adenohipófisis, factores liberadores. Sus núcleos lo que hacen, fíjense que sus axones llegan hasta la neurohipófisis
y vierten su contenido en la misma donde se van a almacenar. Las hormonas que se producen acá viajan, se almacenan en la neurohipófisis y van a ser secretadas en la hipófisis. ¿Bien? ¿Cuáles son? La ADH y la oxitocina. ¿Hasta allí vamos bien? Entonces, ya sabemos que el hipotálamo está íntimamente relacionado con la hipófisis, que sus núcleos lo que van a hacer es enviar estas hormonas por sus axones hasta llegar a la neurohipófisis donde los vierten. Fíjense que los vierten en la sangre, en estos capilares, un sistema portal del cual ya vamos a hablar, y quedan almacenados allí en la neurohipófisis. Bien, sus otras células neurosecretoras lo que hacen es vertir el contenido directamente en el primer lecho de este sistema portal, que va a viajar hasta la parte más distal de la adenohipófisis para estimular células, diferentes células que hay en este sector, para que produzcan una hormona. Bien. ¿Qué podemos decir de la hipófisis? La hipófisis se ubica en la silla turca del efenoides, la profe seguro que eso se los mencionó, se ubica por debajo del hipotálamo, aparece en la quinta semana del desarrollo embrionario, está unido al tronco cerebral por el tallo hipofisiario y crece desde el nacimiento hasta los fines de la adolescencia. ¿Cuánto mide y cuánto pesa? Es un dato de color, si quieren lo ven, si no, no importa. Y tiene dos porciones, una anterior, que es la adenohipófisis, que es puramente glandular, y una posterior, que es la neurohipófisis. Esto ya los mencionamos anteriormente. Bien. La neurohipófisis se encarga de almacenar y liberar hormonas sintetizadas por el hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis actúa como una glándula secretora por sí misma. Esto no lo vamos a ver, le puse eso para borrarlo y me olvidé. Este power está muy completo. Si cuando ustedes tengan una materia en tercero o en cuarto que se llama endocrinofoniatría, van a volver a ver todo esto, guarden este power porque creo que les va a súper servir. Esta neurohipófisis, acá, esta neurohipófisis, como pueden ver, está constituida por tres partes. La eminencia media, que es esta que tenemos acá, el infundíbulo o tronco infundibular, ambas forman el tallo nervioso, y una parte nerviosa o proceso infundibular. La adenohipófisis va a tener una parte distal, que es esta que marco acá, una parte tuberal y una parte intermedia, que es la que la divide de la neurohipófisis. ¿Bien? Fíjense acá, lo más oscuro es el lóbulo anterior, adenohipófisis, lo más claro es el lóbulo posterior, neurohipófisis. Esto repite un poco. Y acá yo les mencionaba anteriormente cómo llegaban las secreciones hipotalámicas a la hipófisis. Bien, uno lo hace mediante sus axones que bajan directamente y el otro lo hace mediante la irrigación. Esta irrigación va a estar dado por la arteria hipofisiaria superior, que es esta que tenemos acá, bien, que se encarga de irrigar, la adenohipófisis, y la arteria hipofisiaria inferior que irriga la neurohipófisis. La irrigación tiene una doble finalidad. Como todas las irrigaciones, agregar oxígeno y aportar sangre a esa estructura, pero a su vez actúa como un medio de transporte, porque es por donde llegan las secreciones hipotalámicas a la hipófisis. Y esto está dado por un sistema portal. Este sistema portal va a estar conformado por la arteria hipofisiaria superior, que yo se les mencioné recién, y por la arteria hipofisiaria inferior. Entonces, la superior lo que va a hacer es irrigar a la adenohipófisis y la arteria hipofisiaria inferior a la neurohipófisis. Cuando hablen del sistema portal, van a hablar de ¿sí? De estas arterias, de esta irrigación, y se hablan de dos lechos portales. Este es uno y este es otro. Bueno, acá lo mismo. Ahora vamos a empezar a hablar de las hormonas secretadas por la neurohipófisis. Recuérdense que las produjo ¿quién? El hipotálamo, pero las almacenó en la neurohipófisis y esta es quien las secreta. Es la antidiurética, vasopresina, ADH, son todos sinónimos, y la oxitocina. Se produce en el hipotálamo, bueno, ahí se los escribo, no me doy cuenta. Bien, la antidiurética lo que hace es regular el metabolismo hídrico. Lo que yo puse con rojo creo que es lo importante para que estudien, el power está demasiado completo para
porque si no es casi endocrinofoniatría esto y no tiene sentido, es para darles una introducción. Lo que quiere que sepan la profe es características de las glándulas y su función principal. Entonces, la antidiurética, ¿saben lo que es la diuresis, no? Bueno, si no, glosario. Regula el metabolismo hídrico. Bien, entonces lo que hace es inhibir la liberación de agua por orina. Inhibe la liberación de agua por orina. Es decir, que la agarra, la contiene. Esto que yo les puse en negro, que reabsorbe el agua, bueno, por ahí ya es muy complejo porque han sacado sistema excretor, digestivo, reproductor del programa de esta materia y por ahí hay algunas cuestiones que no entienden. Con que ustedes sepan que él regula el metabolismo hídrico, pero lo que hace es inhibir la liberación de agua por orina, es decir, retener el agua dentro del cuerpo y por tanto y en cuanto, siempre que hablemos de que retienen el agua o que la elimina, va a estar relacionado con que regula la presión arterial. Bien, si pierdo menos agua por orina, es porque la misma de dónde queda retenida en la sangre, entonces aumenta la presión arterial. Además, induce a la contracción de la musculatura lisa. ¿Dónde está esa musculatura lisa? Si ya lo han visto, les va a resultar fácil acordarse que es a nivel de los intestinos y a nivel de las arteriolas. Si no, con que sepan lo que está en rojo está bien. Acá yo les coloqué una estrella porque quizás ya era mucha información. Donde está la estrella es que pueden estudiar los optativos. Lo que hace a nivel del riñón es reabsorber el agua, a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿qué hace? Disminuye la pérdida de agua y a nivel de las arteriolas aumenta la presión arterial por vasoconstricción. Si esto les parece muy complejo para el nivel de conocimiento anatómico que tienen hasta el momento, pásenlo de largo. La ADH es estimulada por el dolor, por el estrés y la nicotina y es inhibida por el etanol. Ustedes recuerden cuando han tomado alcohol, si es que han tomado alguna vez, lo que sucede es que tienen muchas ganas de ir al baño porque es inhibida esta hormona. ¿Bien? La oxitocina es la otra hormona producida por el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis y lo que hace es estimular las contracciones uterinas durante la menstruación, durante el coito y durante el parto. Además, promueve el desplazamiento, ayuda a los espermatozoides a que se desplacen. ¿Bien? Y estimula la eyección de la leche. Actúa en los conductos galactóforos y creo que les puse esta hormona de ejemplo en la retroalimentación positiva. Ya la vamos a ver. Entonces, vamos a hacer como una salvedad acá o una aclaración. Las neurohormonas son producto de las células neurosecretoras que integran o que conforman a los núcleos supraópticos que producen la ADH y a los paraventriculares que producen la oxitocina, que están ¿dónde? En el hipotálamo, cuyos axones se extienden hasta ¿dónde? La neurohipófisis. Bien. La célula neurosecretora es la célula que produce sustancias activas que pasan a la sangre y actúan a distancia. Creo que ya lo dije 1500 veces, pero por las dudas se los quería aclarar. Las hormonas de la adenohipófisis son estimuladas o inhibidas por los factores de liberación que produjo el hipotálamo. El hipotálamo produce un factor de liberación que va a ir a actuar a una célula determinada y esa célula, de acuerdo a qué célula sea, va a producir una hormona determinada. Las hormonas de la adenohipófisis tienen como función mantener el trofismo de la glándula tiroides, de la glándula suprarrenal, de los ovarios y los testículos, que también son glándulas, ¿sí? Y lo que hacen es estimular el crecimiento, regular el metabolismo y tienen una acción viscerotrófica, es decir, estimulan el desarrollo del crecimiento de las vísceras. Vieron que yo les dije, el hipotálamo secreta una, voy muy rápido, es que me apura la cantidad de diapositivas. Si no, bueno, ustedes ponen pausa y vuelven el video. Decíamos, el hipotálamo secreta un factor de liberación, una hormona estimulante, una neurohormona, una neurosecreción, sinónimos todos, ¿bien? Las manda a la adenohipófisis, ¿por dónde? Por el sistema portal, por irrigación. En la adenohipófisis vamos a encontrar células somatotrofas, células tirotrofas, células corticotrofas y células gonadotrofas,
que van a producir respectivamente somatotrofina, tirotrofina, corticotrofina y gonadotrofinas. ¿Bien? Entonces, la somatotrofina, como sinónimo es la hormona del crecimiento, tiene como objetivo, a ver si nos entendimos. Stop. El hipotálamo produce este factor de liberación. Va a la adenohipófisis, se encuentra con una célula somatotrofa, la activa y se produce somatotrofina, que es esta hormona. ¿Ok? Volvemos. Entonces, la somatotrofina, la función es el crecimiento somático, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo, pero en forma armónica. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué hago esta aclaración. Va a actuar directamente sobre el tejido óseo, el tejido blando, las vísceras, y algo muy importante a tener en cuenta es que actúa sobre el cartílago de crecimiento. Seguro cuando vieron huesos largos, la profe les mencionó que era el cartílago de crecimiento, si no, búsquenlo, y sobre el periósteo, que estoy segura que ya saben, porque hasta creo que yo se los mencioné cuando hablamos de ojo. Bien, también participa en el metabolismo, en la producción de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono. Y un dato muy importante es que para que haya síntesis de proteínas a nivel del hígado va a ser necesario que hayan 3 hormonas presentes: el cortisol, la hormona tiroidea y la somatotrofina. El aumento en su producción o las altas concentraciones de esta hormona se dan durante la noche, cuando el paciente está enfermo, cuando está estresado, en las etapas de desarrollo. Y para crecer, una persona va a necesitar una alimentación correcta para que tenga proteínas, pero además recuerden que estas proteínas van a ser sintetizadas en el hígado con la presencia de esta hormona y otras dos. Ustedes ya saben en biología por qué es tan importante la proteína en el ser humano. ¿Lo recuerdan cuando vimos síntesis de proteína? Si no, repásenlo. Igual es una idea general. Bien, las patologías más frecuentes que afectan a esta hormona son dadas por tumores. Estos tumores, ya vamos a ver que pueden ser benignos, malignos, lo van a ver más adelante a todo eso, pero lo importante es que el tumor puede ser hiperfuncionante o hipofuncionante. Hiperfuncionante significa que hace trabajar en más a esta glándula y va a producir gigantismo o acromegalia. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Y la hipofuncionante produce un enanismo. Recuerden que estamos hablando de la hormona del crecimiento, por eso la hiperfunción de esta parte lo que va a generar es un gigantismo y la hipofunción un enanismo. Todo esto, cómo es la voz en estas personas, en estos pacientes, qué características tienen, las van a ver en endocrinofoniatría. Pero a mí me parecía ciertas patologías mencionarlas. ¿Sí? Bueno, el enanismo, vamos a ver que lo que afecta es básicamente el desarrollo de los huesos, del cartílago de crecimiento. También lo pueden encontrar como acondroplasia. Es una persona de baja estatura, de tronco corto, tienen hipotonía muscular, es decir, debilidad muscular, lipomastía, genuvalgum, hipogonadismo. Hipogonadismo es poco desarrollo de las gónadas, lipomastía es la acumulación de tejido graso en las mamas. Vayan buscando si no y vayan investigando qué es pie plano, criptorquidia y voz asexuada. ¿Sí? Por esto, lo importante en fonoaudiología de algunas de estas patologías de origen hormonal es que nos vamos a encontrar con una voz característica, ¿sí? Que en algunos casos se puede trabajar y en otras, bueno, ya veremos, pero es un síntoma. Más que un síntoma, perdón, es un signo. Bien, el gigantismo, vamos a ver que dentro del gigantismo vamos a tener al gigantismo hipofisiario y a la acromegalia. El gigantismo, a diferencia de la acromegalia, es que se da en edades tempranas, en edades de desarrollo, y el gigante es armónico, ¿sí? Si ustedes, no sé si esta foto la pueden ver bien, pero tiene proporciones somáticas conservadas, es decir, es gigante en su totalidad. Tiene un apetito exagerado y las fascias, la piel y los órganos internos son normales en relación a su desarrollo de gigante. Ya vamos a ver por qué aclaro esto. En cambio, la acromegalia se da una hiperfunción en la etapa adulta, o sea, cuando el crecimiento corporal ha cesado. Y entonces es un crecimiento disarmónico. Bien, vamos a ver que hay crecimientos de algunos sectores corporales, pero no en su totalidad.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver que tienen manos y pies muy grandes, tienen un cuello corto, un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, el pabellón auricular está agrandado, los arcos superciliares son salientes, al igual que los pómulos. Hay un hipercrecimiento de los huesos propios de la nariz, macroglosia, no sé si lo saben, pero bueno, es un aumento en el tamaño de la lengua, un aumento anormal, prognatismo, que lo deben haber visto cuando estuvieron con la profe Chegaray en fonoestomatología, diastema, bradilalia, que es una lentitud o un ritmo disminuido del ritmo del habla en realidad. Y por eso tienen dificultad en los fonemas sibilantes, hay hipertrofia de la cuerda vocal, de las cuerdas vocales, de la mucosa respiratoria y hay osteosporosis. Bien, van a ver que en la acromegalia, cuando estén en sistema fonatorio, les van a decir que tiene una voz que se llama, en realidad es una voz característica por tener un vicio resonancial que se llama cul-de-sac. En francés significa fondo de saco y es como una voz bien encapsulada. Busquen videos y por ahí eso les va a resonar. Si no, con que sepan esto, chicos, sobrado, ¿sí? No creo que la profe se ingrese a preguntar mucho sobre patologías porque esto corresponde a otra materia. Lo importante acá es que sepan las características generales. Bien, vamos a pasar a otra hormona que es la tirotrofina, que lo que va a hacer es regular la función de la glándula tiroidea. Es decir, llega la hormona estimulante. Ay, se me va a terminar la batería. Esperen que voy a conectar porque si no, no me di cuenta de fijarme eso. Bien, sigamos. Entonces, la tirotrofina es así, el hipotálamo produce una neurohormona, viaja hasta la adenohipófisis y va a estimular a qué células, tirotrofas, y va a producir tirotrofina. Esta hormona va a ir a estimular a la glándula tiroidea, ¿sí? Por eso lo dejo hasta acá y enseguida vamos a ver la glándula tiroidea y todo su funcionamiento. Con la corticotrofina ocurre lo mismo y lo que hace es actuar sobre la glándula suprarrenal. Y las gonadotrofinas, nosotros hablamos de que había una A, una B y una C. La A es la folículo estimulante, la B es la luteinizante y la C es la prolactina, cuyo funcionamiento u objetivo es la producción de leche. La folículo estimulante va a actuar sobre los ovarios, produciendo una maduración del folículo ovárico y una estimulación para que se produzcan estrógenos. A nivel de los testículos, estimula la espermatogénesis. ¿Se acuerdan que vimos en biología qué era la espermatogénesis? Bien, la luteinizante en la mujer induce la ovulación, la formación del cuerpo amarillo y la secreción de progesterona y estrógenos. En el varón estimula la maduración de las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. Si quieren, pueden indagar un poquito más sobre testosteronas, estrógenos, ¿sí? Eso también lo ven en otra materia, por eso es que vamos como rápido. En la glándula tiroides, es otra glándula que vamos a ver ahora. Recuerden que es la glándula de mayor tamaño, tiene forma de escudo, tiene dos lóbulos, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo y un istmo. Se ubica por delante de la tráquea, rodea al cartílago cricoides y toma parte del tiroides, y a ambos lados de ella está el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Sí? La función va a ser regular la temperatura corporal, estimular el crecimiento y el desarrollo, tanto de la parte ósea como del sistema nervioso, participa en el metabolismo, regula el sistema circulatorio, ayuda a la formación de anticuerpos. Con respecto al sistema digestivo, estimula su actividad enzimática, sus secreciones, su motilidad. ¿Sí? Por ejemplo, tiene inferencias sobre la motilidad intestinal.
Mantiene el trofismo de piel, uñas y cabello y actúa sobre las glándulas sudoríparas y sebáceas. Bueno, esto es un montón. En cuanto a la patología, nosotros sabemos que la hiperfunción de esta glándula va a generar ¿qué? Un hipertiroidismo. Y la hipofunción va a generar un hipotiroidismo. Los pacientes que tienen tanto hipo como hipertiroidismo presentan disfonía. Es una disfonía a la cual se puede rehabilitar. Es muy importante cuando ustedes sean fonoaudiólogos, si llega un paciente que tiene alguna de estas patologías, que tenga un seguimiento con un endocrinólogo, a fin de que se puedan restablecer ciertas funciones musculares que afectan el funcionamiento de la cuerda vocal, como el funcionamiento de otros músculos, y que hace que la voz sea débil. En el hipertiroidismo, además, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la motilidad intestinal, aparece el temblor en la lengua, en la mandíbula, pero en general es un paciente, no quiero meterme mucho acá porque todavía no tiene sistema fonatorio, hay características que por ahí no van a enganchar, pero es un paciente que tiene el tono vocal descendido, o sea, tiene la voz agravada, es una voz débil. Bien, hay células parafoliculares, o sea, que están por fuera del folículo, dentro de la glándula tiroidea, se les dice células C, esto también lo van a ver más profundamente en otra materia, pero me parecía importante mencionárselos, y que va a actuar en la regulación de la calcemia, ¿sí? O sea, es producida por la glándula tiroidea, pero va a actuar en conjunto y en forma coordinada con las hormonas que secreta la glándula paratiroidea, que es la que vamos a ver a continuación. La calcitonina lo que hace es inhibir la resorción de calcio en los huesos, es decir, que evita que el calcio salga de los huesos para que vaya al torrente sanguíneo. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuye la calcemia, ¿sí? Entonces, la calcitonina evita que el calcio salga del hueso, esto es por acción osteoclástica. No sé si la profe les ha dicho cuáles son las células de los huesos, pero el osteoclasto es el que rompe la matriz ósea y de ahí es donde sale el calcio y vaya al torrente sanguíneo. Eso lo evita. Entonces, por lo tanto, va a conservar el calcio adentro de los huesos y va a disminuir el calcio en sangre. Entonces, disminuye la calcemia. ¿Sí? Las glándulas paratiroideas son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que tienen un tamaño de lenteja, son bien pequeñas, tienen forma ovoide y se ubican en la cara posterior de la tiroides, ¿sí? Color pardo rojizo. La función va a ser regular la calcemia, ¿sí? ¿Cuál es la hormona? Van a encontrar que esta glándula produce la hormona paratiroidea, ¿sí? Y también van a encontrar en alguna bibliografía que le llaman paratormona, ¿sí? También va a regular la calcemia, al igual que la calcitonina, pero va a tener la acción opuesta, o sea, estimula la acción osteoclástica, es decir, que se rompa las células del hueso, que se extraiga calcio y lo lleva a la sangre, por lo tanto, aumenta la calcemia. Entonces, la calcitonina conserva el calcio dentro del hueso, disminuye la calcemia, calcemia es nivel del calcio en sangre. Y la hormona paratormona o la hormona paratiroidea hace lo opuesto, aumenta la calcemia, porque lo que hace es sacar el calcio de los huesos y llevarlo a la sangre. Bueno, acá lo repito. Entonces, si una persona disminuye la dieta láctica, disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, se produce ¿qué? Una hipocalcemia, porque tenemos poca calcemia transitoria. Entonces, ¿qué hormona va a aumentar de las dos? ¿La calcitonina o la paratormona? La paratormona, porque necesitamos aumentar la calcemia, ¿sí? ¿Y qué se va a generar si esto se prolonga? Osteoporosis. ¿Cuál es la función del calcio en la sangre? Y acá ustedes me van a decir, profe, ¿y qué? ¿No se puede quedar así una persona? ¿Por qué va a aumentar la paratormona? Porque es muy importante tener calcio en sangre. El hueso actúa como un reservorio de calcio. Es importante tener calcio en los huesos, por supuesto, pero es mucho más importante la función del calcio en la sangre, para que sea utilizado por todo el cuerpo ese calcio, ¿sí? La función del calcio va a ser regular el equilibrio ácido-base de la sangre. ¿Esto qué significa?
quienes no sepan de química, simplemente entiendan que es para mantener el pH constante, ¿sí? Para mantener esta homeostasis. Entre esta homeostasis está el pH, que es de 7,2. Participa en la coagulación sanguínea y regula la neuroexcitabilidad. Lo que hace el calcio es interceptar el impulso nervioso, permitiendo la relajación muscular. Les iba a dar un ejemplo, pero no, me parece que los voy a complicar. ¿Cuáles son las patologías? Hiperparatiroidismo, cuando actúen más, hipoparatiroidismo, cuando hay una disfunción, es decir, que actúen menos. El hiperparatiroidismo, pensémoslo, porque yo quiero ver, quizás la profe les dice, hay un paciente con estas características y quiero que ustedes piensen. Tienen que memorizar cuál es la función de cada hormona, pero de ahí en más, todo lo demás lo tienen que poder deducir, ¿sí? Entonces, hay hiperparatiroidismo. ¿Qué significa eso? Que la hormona, la glándula está funcionando en más y que produce más hormonas de la que tiene que producir. Bien, entonces hay una disfunción de una o más glándulas paratiroideas, por lo tanto aumentan la producción hormonal. ¿Y qué va a aumentar? La calcemia. Y por tanto y en cuanto, más allá de que algunos de los síntomas son cefaleas, mareas o demás, lo más importante es que hay una descalcificación ósea, una osteosporosis. Bien, vamos a pasar a otra glándula. Ahora, hasta el momento vimos hipotálamo, hipófisis, tiroides y paratiroides, ovarios y testículos. Quedan la suprarrenal y el páncreas. Bien, las glándulas suprarrenales, como dice su nombre, suprarrenal, se ubican por encima de los riñones. Son dos órganos que están conformados, como hablé al principio, por una médula y por una corteza, cuya supresión conlleva la muerte, es decir, incompatible con la vida de no tener glándulas suprarrenales, ¿se entiende? Y ya vamos a ver qué característica tiene cada parte. La corteza es la zona periférica de la glándula, ocupa el 90% de la hormona y utiliza como materia prima el colesterol. Es amarillenta, es estriada y es firme. La médula es la zona central, ocupa el 10%, acá, ocupa el 10%, está altamente vascularizada, bien, produce adrenalina y noradrenalina y tiene una consistencia más bien pulposa. Lo externo es firme y adentro es más blanda, ¿se entiende? Bien, entonces la seno medular, que ocupa el 10% de la glándula, produce adrenalina y noradrenalina, y la corteza va a estar dividida. El 15% va a ser la zona glomerular, que produce aldosterona, el 78% la zona fascicular, que es la media, que produce cortisol, y ya la parte más cercana a la zona medular es la zona reticular, que produce andrógenos, como son la testosterona y los estrógenos. Bien, como mencionamos anteriormente, el hipotálamo produce un factor de liberación, va a la hipófisis, estimula las células adrenocorticotrofas, liberan adrenocorticotrofina, que va a ir a regular el funcionamiento de esta glándula, y en general van a ver que la bibliografía se centra sobre la función del cortisol porque es una de las hormonas más importantes. Esta hormona trabaja o se activa en situación de estrés. Es hiperglucemiante, ¿esto qué quiere decir? Que aumenta la concentración de glucosa en sangre y disminuye el consumo de glucosa en las demás células. O sea, lo que hace es llevar la glucosa a la sangre para que el corazón y el cerebro, que son los órganos que el cuerpo va a intentar proteger siempre, los va a priorizar ante el uso del oxígeno, de la glucosa y demás. Entonces lo que hace es llevarlo a la sangre para que esté disponible para esos dos órganos. Además, el cortisol es antiinflamatorio. La adenocorticotrofina, van a ver, esto me parece muy complejo. Quizás esto estoy segura que lo van a ver en la materia que les comenté, así que vamos a agregarle una estrellita. Va a estar regulado por el ciclo circadiano, por un feedback negativo y por el estrés. Pero esto me parece como ya muy complejo porque es toda una relación hormonal que se genera en situación de estrés, y las etapas del estrés también lo ven en otras materias. La aldosterona, como yo les mencioné anteriormente, es secretada por la capa fascicular.
También se activa o funciona o tiene funciones específicas durante el estrés. Y estas funciones son la gluconeogénesis, ¿sí? Que va a generar una hiperglucemia, además de ser antialérgica y antiinflamatoria. Estimula la eritropoyesis, seguro cuando vieron médula y hueso esto lo analizaron, y lo que hace es reabsorber el sodio a nivel del riñón. Ustedes recuerden que el agua sigue al sodio y por lo tanto esto va a hacer que aumente la presión de sangre, ¿sí? O sea, retiene al sodio. En la capa reticular se va a producir testosterona. En la mujer, el 50% de la testosterona está sintetizada por los ovarios y el otro 50% por la corteza. En cambio, en el varón, fíjense la gran diferencia, que el 95% de la testosterona es producida por los testículos y el 5% por la corteza suprarrenal. Esto es muy, muy importante en cómo cambia la voz del varón y de la mujer luego del climaterio o menopausia, ¿sí? Porque hay en este climaterio lo que hacen es atrofiarse los ovarios y los testículos, pero repercute mucho más este nivel de testosterona en el varón. ¿Por qué? Porque es el mayor productor de testosterona, ¿sí? Y es una glándula que se atrofia con la edad. ¿Se acuerdan cuando vimos hipertrofia, atrofia en biología? Bueno, reconecten con ese concepto. Los estrógenos tienen como función la distribución de la grasa corporal, el desarrollo de las mamas y colaboran en el crecimiento puberal en la adolescencia. La adrenalina y la noradrenalina también preparan al individuo en la situación de estrés, lo preparan para gritar, lo preparan para la lucha, lo preparan para la pelea, para la huida, y entonces lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria. Adivinen qué va a suceder, también aumenta la glucemia, porque necesitamos esa energía, por ejemplo, para correr, y se genera una vasoconstricción. Bien, las patologías le puse estrella, me parece que ya si no es mucha información, pero se los dejo para que después les sirva este power. Bien, hemos llegado a la última glándula, páncreas. El páncreas, bueno, es una glándula súper conocida. Ustedes saben que una disfunción del mismo genera diabetes, así que bueno, por eso yo creo que es bastante conocida. Tiene una forma alargada, se ubica en la pared posterior del abdomen y tiene 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. Es una glándula mixta. Su parte endocrina está a cargo de los islotes de Langerhans, que producen insulina y glucagón, que son las hormonas que vamos a analizar ahora, y la parte exócrina está dada por un tejido acinoso. Más adelante les puse un dibujito, que lo que hace es producir jugos pancreáticos que van al duodeno. Bien, estos islotes tienen 3 tipos de células: alfa, beta y delta. Las alfa o las A producen glucagón, que es hiperglucemiante, es decir, que lleva la glucosa a la sangre. Las células beta producen insulina, que es hipoglucemiante, y las células delta o D producen somatoestatina, que lo que hace, en alguna bibliografía van a ver que dice regula la secreción de insulina y glucagón, y en otros dice inhibe la síntesis de insulina y glucagón, ¿sí? Acá está lo que yo les mencionaba, los 3 tipos de células y los acinos que producen este jugo que viaja hasta el duodeno. Algo importante que vamos a ver ahora es refrescar algunos conceptos que vimos en biología para que recuerden y puedan interpretar mejor todo esto que viene ahora. Recuerden que vimos gluconeogénesis, que es producción de glucógeno a partir de glucosa. Glucógeno, lisis es ruptura, entonces ruptura de glucógeno para obtener ¿qué? Glucosa. Gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros compuestos como aminoácidos o lípidos, y la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa pero ya a nivel celular, la degradación de la glucosa, ¿sí? Esto lo vimos en biología, se los refresco para que comprendan lo que vamos a ver ahora. La insulina es secretada por las células alfa del páncreas y regula el metabolismo de hidratos de carbono
y de lípidos, y lo que hace es convertir estos hidratos de carbono en glucógeno o en grasa. Disminuye la glucemia, es decir, mantiene bajo los niveles de glucosa en sangre y ayuda a incorporar la glucosa a la célula. ¿Para qué? Para que la utilice como energía. ¿Bien? Es hipoglucemiante. En cambio, el glucagón es hiperglucemiante, lo que hace es estimular la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir, intenta obtener de todas las formas glucosa y inhibe la incorporación de esta glucosa al músculo, es decir, la saca de la sangre y la saca del músculo, perdón, y la lleva ¿a dónde? A la sangre. Además, estimula la lipólisis, que es la ruptura de los lípidos, la degradación del lípido. La somatostatina regula la síntesis de insulina y glucagón. Entonces, si hay disminución de glucosa en sangre, ¿qué va a suceder? Esto lo tendría que haber puesto como que se vaya apareciendo de a poquito, pero bueno, pensemos juntos. Si hay disminución de glucosa en sangre, se va a secretar insulina o glucagón. La insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante. Si hay disminución de glucosa en sangre, yo necesito glucosa en sangre. ¿Para qué, profe? Para que haya una homeostasis, ¿sí? Para que este cuerpo esté en equilibrio, este nivel de glucosa, haya un equilibrio en la concentración de glucosa dentro del cuerpo y dentro de los diferentes sitios del cuerpo, ¿se entiende? Entonces, disminuye la glucosa en sangre. Las células alfa secretan glucagón. Va al hígado, allí va a estimular la glucogenólisis, por lo tanto obtiene glucosa y esa glucosa la lleva a la sangre. Aumenta la glucemia, por eso decimos que es una hormona hiperglucemiante. Ahora, si hay un aumento de glucosa en sangre, ¿quiénes van a actuar? La insulina, ¿sí? Que la producen las células beta. También actúa en el hígado, lo que hace es promover la formación de glucógeno a partir de glucosa, es decir, saca la glucosa de la sangre y la almacena como glucógeno y por lo tanto disminuye la glucemia. Es una hormona hipoglucemiante. Las hormonas hiperglucemiantes son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, la hormona del crecimiento y el glucagón. ¿Bien? Ahora nos vamos a volver a las filminas del inicio, donde yo les dije que me parecía que no iban a poder comprender los ejemplos que les había puesto. Y vamos a ver que esta retroalimentación o control hormonal está dado por una retroalimentación negativa y por una positiva. La negativa, lo que tienen que saber es que la respuesta lo que hace es inhibir al estímulo que inició esta reacción, ¿sí? Y se va a cortar la retroalimentación una vez que hemos llegado al equilibrio. Por ejemplo, hay una disminución de calcio en sangre. El ejemplo va a ser la calcemia, es decir, concentración de calcio en la sangre. El estímulo es disminuye el calcio en la sangre. ¿Quién va a ser el que va a detectar esto? La glándula paratiroides. Bien, y lo que va a hacer en contrarrespuesta es secretar hormona paratiroidea, que va al hueso, extrae el calcio y lo lleva a la sangre. ¿Sí? Entonces, el estímulo es disminución de calcio. El sensor y el centro de control es el mismo, es la glándula paratiroidea. Lo que va a hacer es generar hormona paratiroidea, que lo que hace es ir al hueso, extraer el calcio y llevar ese calcio a la sangre para aumentar la calcemia. Bien, cuando esto sucede, en contrapartida, esta respuesta, que es el aumento de la calcemia, inhibe este estímulo y se corta esta retroalimentación, ¿sí? Porque si no, voy a terminar con osteoporosis y lo que yo quiero lograr es solo una homeostasis. Saco el calcio, lo llevo a la sangre, los niveles quedaron ok, perfecto, listo, stop. No ocurre lo mismo en la retroalimentación positiva, cuya respuesta va a amplificar al estímulo original, ¿sí? Y solo se va a cortar esta retroalimentación y este proceso si quito el estímulo. Un ejemplo es la lactancia materna. En el pezón hay mecanorreceptores. Cuando el bebé realiza la succión en búsqueda de alimento, esto es interpretado y sensado por el hipotálamo, que también, además de ser el sensor, es el centro de control. ¿Qué hace el hipotálamo? Secreta oxitocina y además estimula a nivel de la hipófisis para que se produzca ¿qué? Prolactina.
Ambas hormonas actúan sobre la glándula mamaria y lo que hacen es que se produzca y se libere leche. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es positivo? Porque mientras más succione el bebé, más de estas hormonas se va a producir. Cuestión de que no deje de secretar leche esa mamá, ¿sí? Y solo se corta la retroalimentación si quito el estímulo, es decir, si el bebé deja de succionar, ¿sí? Bueno, chicos, con esto hemos finalizado esta clase. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Llegamos a la última. Que tengan muchísima suerte en el final. Les dejo un beso grande. Chau, chau.